Bueno, el día de hoy vamos a ver deficiencias de vitaminas, oligoelementos y prolidasa y vamos a comenzar definiendo lo que es un nutrimento o un nutriente. Generalmente nosotros le decimos nutrientes, pero es un mal concepto o un mal término porque viene derivado de la palabra anglosajona nutrients. Entonces nosotros tenemos que más que decir nutrimentos, nutrientes son nutrimentos. Y de acuerdo a como lo define la OMS, estas son sustancias químicas que se contienen en los alimentos y que son absolutamente necesarias para que el organismo funcione de manera correcta. Hablando más metabólicamente, podemos decir que son diversos componentes que se proveen de la dieta y que son necesarios para mantener la salud. Si los dividimos en dos grandes grupos, tenemos a los macronutrimentos y a los micronutrimentos. De los macronutrimentos tenemos las de gran peso molecular, como son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y de los micronutrimentos, las vitaminas y los minerales, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Hay autores que consideran que aparte de esto se debe considerar al agua como otro grupo elemental de nutrimento porque es básico para la vida, y todavía hay algunos otros autores que dentro de los micronutrimentos definen que el calcio, el magnesio y el fósforo se consideran macrominerales, o sea, todavía siguen haciendo una subclasificación, pero bueno, a grandes rasgos los podemos dividir así. Entonces, ¿cuáles son los factores que nos predisponen para tener nosotros una deficiencia nutricional y por lo tanto una depresión en cada uno de estos elementos? Pues son varios como los que les muestro en esta diapositiva. Número uno, la restricción de la dieta, ¿no? Sabemos que si no tenemos una ingesta adecuada y balanceada, pues a la larga, porque no es de forma aguda, podemos desarrollar alguna deficiencia de alguno de estos elementos. Algunas otras condiciones como lo es el alcoholismo, patologías mismas del tracto gastrointestinal como lo son los fenómenos de malabsorción por la causa que ustedes quieran, patologías psiquiátricas como lo es la anorexia nervosa o la bulimia, e incluso situaciones de pobreza que pues de manera directa, aunque no lo queramos reconocer, pues influye en la capacidad para la obtención y la diversificación de los alimentos, ¿no? Entonces, todos estos factores que son múltiples más que el mismo organismo de ese individuo tenga alguna alteración en un proceso, ya sea en la ingestión, durante el proceso de absorción o incluso el metabolismo de cada uno de estos alimentos, pues es lo que nos va a llevar a que a la larga se pueda condicionar una deficiencia de nutrimentos. Algo interesante es decir que debemos saber que nuestra principal causa de deficiencia de todos los nutrimentos es una mala dieta, que cuando nosotros hablamos de que el paciente tiene un déficit de alguno de estos elementos, es muy raro que sea solamente de uno solo, sino en general, aparte de ese, va a haber otros, por lo que nosotros siempre debemos de considerarlo y abordarlo de manera completa, y que finalmente nosotros muchas veces creemos que el consumir muchos alimentos, sobre todo alimentos rápidos o ya procesados, que son hipercalóricos, nos van a dar no solo energía, sino el aporte nutrimental adecuado por día, cuando pues eso es un concepto erróneo, ¿no? El consumir alimentos hipercalóricos solamente nos aumenta el aporte calórico, pero no quiere decir que estos sean ricos en nutrimentos y por lo general son bajos. Entonces, hablando específicamente de los micronutrimentos, sabemos que de manera general, ya lo vamos a ver en cada uno de ellos, pero tienen un papel fisiológico diverso. Pueden funcionar como cofactores enzimáticos, ser sustratos bioquímicos, participar dentro de funciones hormonales, y hay muchos otros que se sabe que se requieren para las funciones metabólicas diarias del organismo, pero que no tienen todavía una función específicamente definida. Hablando específicamente de las vitaminas, debemos decir que estas son esenciales para el crecimiento y desarrollo de los individuos, pero sobre todo como muchas de ellas participan como cofactores enzimáticos y dentro de los procesos hormonales, pues son básicas para el mantenimiento de las funciones diarias a nivel metabólico del organismo. Sabemos que ellas de manera directa no van a tener un papel directo como aporte de energía, pero sí van a participar en como ayudantes en los mecanismos para la generación de la misma. Las vitaminas las vamos a dividir en dos grandes grupos, las liposolubles y las hidrosolubles. Dentro de las liposolubles tenemos 4, que son las A, D, la E y la K, y pues sabemos que todas ellas tienen la capacidad de acumularse fácilmente si se consumen a dosis altas por tiempos prolongados, ¿no? Por su capacidad de disipación en tejido adiposo, y por lo tanto, como se acumulan con facilidad ahí, son altamente riesgosas para la intoxicación. Entonces, cuidado cuando nosotros indiquemos
un complemento, suplemento vitamínico y incluya alguna de estas vitaminas porque sabemos que puede tener ese riesgo, ¿no? Y el otro grupo que es más pequeño son las vitaminas hidrosolubles y solamente incluye al complejo B y al C. Aunque bueno, si nosotros subdividimos al complejo B, como lo vamos a hacer más adelante, y lo desmenuzamos, vamos a ver que no solamente es un tipo de vitamina, sino que son varios, ¿no? Y la principal función de las vitaminas hidrosolubles van a ser la función de ser cofactores enzimáticos, ¿no? Ellos, a diferencia de las liposolubles, es muy difícil que se puedan acumular en tejido adiposo por su capacidad de disolución en los medios acuosos del organismo y por lo tanto va a ser muy poco probable que su consumo por largos periodos o incluso en altas dosis nos puedan producir toxicidad. Entonces, sin embargo, no debemos descartar que también su consumo excesivo puede producir efectos adversos que pues serán mucho más transitorios y no tan graves como los de las vitaminas liposolubles. Y pues aquí debemos de tomar en cuenta que muchos de nosotros estamos tomando vitamina C desde hace tiempo y la gente también por esta pandemia, ¿no? Entonces, pues tener en cuenta que no corremos mucho riesgo a diferencia de la vitamina D, por ejemplo, en dosis altas y sobre todo aquellos que tengamos exceso de tejido adiposo. Pues vamos a pasar rápidamente a lo que son las deficiencias vitamínicas y vamos a hablar de cada una de las vitaminas, tanto liposolubles como hidrosolubles. Y como les decía, vamos a puntualizar aspectos muy básicos de dónde se encuentran, cuál es su función, qué condiciones o factores de riesgo pueden tener los individuos para que condicionen su carencia o disminución en sus niveles dentro del organismo y los valores normales para la edad. Entonces, hablando específicamente de la vitamina A, esta se conoce como el retinol. Sabemos que la podemos obtener de alimentos como lo es la leche, el hígado, todo lo que sea alimentos verdes, sobre todo si son hojas, e incluso las grasas animales. Sus principales funciones pues van a estar implicadas en lo que son los procesos de visión, el crecimiento tisular y también participan en la inmunorregulación de los organismos. ¿Cuáles son los factores de riesgo que condicionarían que un individuo tenga baja la vitamina A? Pues el consumo crónico de alcohol, algunos trastornos alimenticios y psiquiátricos como la anorexia, padecimientos como la malabsorción intestinal e incluso el pobre consumo de grasas. Y aquí hay que tener cuidado porque no nada más decir consumo grasas para tener mucha vitamina A, sino debemos de saber qué tipo de grasas se deben consumir y sí deben de ser animales, pero pues de preferencia no fritas. Los valores de referencia que yo les pongo en ayuno aquí se dividen de acuerdo al grupo de edad y es muy variable. Esto no nos lo vamos a aprender, solamente debemos considerar que debemos pues encontrar el valor al que pertenezca nuestro paciente y de manera general podemos decir que se considera una deficiencia grave si se encuentra menos de 10 microgramos por decilitro, ¿no? Aunque las suplementaciones se recomiendan no tan bajo, sino cuando el paciente tenga 20 microgramos por decilitro o menos. Abajo de cada una de las diapositivas les puse qué tipos de estudios se tienen que pedir, porque no todos son como pruebas en suero o en sangre. Algunos van a ver que tienen que ser reacciones bacterianas y cosas así microbiológicas por la forma en que se metabolizan las vitaminas y son mediciones indirectas. En este caso sí se pueden solicitar los niveles de vitamina A directamente en suero, pero hay que especificar que debe de hacerse mediante el método químico que se describe como Clemen, ¿no? Para que no lo puedan pues medir. De acuerdo a las manifestaciones mucocutáneas, el déficit de vitamina A, pues principalmente nos va a dar un padecimiento en la piel que se conoce como frinodermia. Y esa frinodermia corresponde a la presencia de estas pápulas foliculares, a veces hiperpigmentadas, con tapones queratóxicos centrales que tienden a confluir y a formar placas como las vemos en esta imagen. Ajá, le voy a poner el puntero aquí. Generalmente estas lesiones suelen aparecer en las caras laterales de las extremidades, tanto superiores como inferiores, sobre las zonas de extensión y además en los glúteos, ¿no? Pueden tener un trayecto lineal como el que podemos ver aquí o incluso pueden ser pues más circulares o como las vemos en la imagen de abajo, ¿no? Además de eso, sabemos que la vitamina A cuando está baja, va a condicionar una gerosis generalizada y eso se va a deber a que va a existir una atrofia o disminución en el tamaño de las glándulas y producción del sebo, de las glándulas sebáceas y que además también va a condicionar alteraciones en el nivel de tallo piloso haciéndolo un cabello más escaso, o sea, se disminuye la densidad y también frágil. Entonces, cuando estas suelen ser como de menor tamaño y a confluir en lesiones o placas más pequeñas, debemos siempre descartar que como la patología tiene un origen
folicular, pues no se trate de otras entidades como la misma queratosis pilar o incluso la pitiriasis roja pilar. De manera sistémica, otras de las manifestaciones por la deficiencia de vitamina A son varias, como la misma ceguera nocturna, la sequedad de los ojos que se conoce como geroftalmia, incluso la aparición de estas manchas blanquecinas grisáceas sobre la superficie corneal de los ojos que se conoce como manchas de Vitot, o bien presentar incluso ulceración corneal o reblandecimiento de la misma, que se conoce como queratomalacia, ¿no? Va a impactar en el crecimiento de los individuos, es muy importante, y sabemos que hay patologías que requieren de su administración durante la fase aguda para disminuir la morbimortalidad, como lo es el sarampión, o incluso su reposición durante padecimientos crónicos, sobre todo de origen diarreico o respiratorio. Por eso es que muchas veces a los niños hay quienes les mandan suplemento, complemento con vitamina A, pero pues ahí cuidado. Recuerden que el multivitaminar a un paciente no siempre se justifica y deben de ser casos muy específicos. El tratamiento con vitamina A se debe dar si tenemos niveles menores a 20 microgramos sobre decilitro, y ahí les pongo las dosis de acuerdo a las edades, así como vimos pues también la subclasificación de acuerdo a los niveles mínimos que deben de tener, ¿no? Y van desde las 500,000 hasta las 200,000 unidades al día. Generalmente es un tratamiento de 3 dosis, es una dosis por día, y ahí les puse el intervalo que es en el día 1, en el día 2 y se refuerza al día 14, ¿no? Y estas dosis pueden ser mayores si el paciente llega a tener afectación ocular importante, como lo es el reblandecimiento corneal o incluso la ulceración, que es la queratomalacia. En el caso de las mujeres en edad reproductiva, pues la dosis va a ser un poquito mayor, y también el tiempo, generalmente se da un mes, y esto para prevenirlas de déficit, sobre todo si llegan a quedar embarazadas. Pasando a la vitamina D, debemos decir que existen dos isotipos de vitamina D. La D2, que se conoce como ergocalciferol, y la D3, que se conoce como calciferol. La vitamina D2 se va a obtener sobre todo del consumo de alimentos vegetales, y la vitamina D3 del consumo de alimentos animales. Y esta vitamina D3 es la que es nutricionalmente más importante para nosotros, porque va a tener mayor peso molecular y va a ser difícil que pues se modifique durante sus procesos de metabolismo y sobre todo de absorción. Entonces, las fuentes, pues principalmente van a ser la exposición o la activación con la radiación ultravioleta, sobre todo rayos UVB, y como ustedes pueden ver, aunque sí es importante el consumo de esta, pues solamente va a representar el 10% del aporte total de los alimentos. Entonces, a pesar de que nosotros tengamos un adecuado consumo de vitamina D3, que les decía que viene de alimentos verdes, por ejemplo, o incluso pues los pescados, pues va a ser difícil que solamente con el consumo de D3 tengamos los niveles totales de vitamina D en el organismo, por lo que va a ser muy importante que ambas se sinteticen o se aporten al cuerpo, y mucho de ellos va a tener que ver con la radiación solar. Las funciones de manera general de la vitamina D, pues va a ser que nos va a ayudar a combatir infecciones, porque va a tener funciones inmunomoduladoras, sobre todo porque va a ayudar a la expresión del péptido antimicrobiano, la liberación de catalicidinas, va a participar de manera indirecta para la absorción del calcio y del fósforo, y pues se ha visto que también, aunque está a veces en discusión, pues puede condicionar una limitación en la proliferación de células malignas, ¿no? Y al contrario, va a favorecer su diferenciación. Así es que, bueno, es muy importante esta vitamina D, y ahorita este año en pandemia muchas personas seguramente tenemos niveles bajos. ¿Qué nos puede condicionar un nivel bajo de vitamina D en el organismo? Pues la lactancia materna exclusiva, sobre todo si la madre no tiene un aporte adecuado y esta lactancia materna es prolongada, que no se exponga a un individuo de manera directa al sol, y que eso también con nosotros como dermatólogos tenemos cierta discusión, porque sabemos pues que el riesgo-beneficio también a veces no lo amerita, y que no requieres dorarte al sol para activar esa vitamina D, sino con que sea una exposición de manera indirecta es suficiente. Pacientes con fototipo oscuro tienen menor cantidad en sangre de vitamina D, y hay que estar al pendiente. Etapas de la vida como la misma vejez, por el mismo
la disminución en el aporte y también la exposición directa al sol. E incluso la obesidad se ha visto que se está relacionando con niveles bajos de vitamina D debido a que pues, el exceso de tejido adiposo también la secuestra. Ya vimos que son vitaminas liposolubles, entonces se queda atorada ahí, ya no se metaboliza y eso pues a la larga condiciona baja en sus niveles, ¿no? Entonces, nosotros para poder definir cuál es el punto de corte y decir que una vitamina D está baja, pues va a depender de la literatura que ustedes revisen. Aquí la que yo les pongo las fuentes va a ser, te refieren que menor a 30 nanogramos sobre mililitro ya es necesario suplementar al paciente y de acuerdo a qué tan baja esté se puede definir como insuficiencia o deficiencia. Como pueden ver en esta lámina, la insuficiencia es menos grave que la deficiencia y a veces el punto de corte de deficiencia se baja a 15, ¿no? Aquí les puse de acuerdo a lo que encontré en estos artículos más recientes del 2018, pero bueno, va a variar de acuerdo a las fuentes que ustedes revisen, ¿no? Cuando nosotros queramos saber los niveles de vitamina D de un paciente, debemos de pedir los niveles así, 25 hidroxivitamina D en suero o plasma, ajá, y estos niveles van a representar la suma tanto de la vitamina D2 como la vitamina D3. Si ustedes le agregan el 1 y dicen niveles de 1,25 hidroxivitamina D, solamente les van a medir vitamina D2, ¿ok? Entonces no va a ser como la suma total real de la cantidad que existe en el cuerpo de este elemento. Entonces, tienen que pedirlo solo así, 25 hidroxivitamina D. Y también debemos tomar en cuenta que cuando nosotros pedimos solo los niveles de 1,25, el paciente pues está en riesgo de que si está cursando con un hiperparatiroidismo secundario o subclínico, pues ahí veamos los niveles alterados y nos dé un reporte falso. Entonces, cuidado en cómo pedimos la solicitud, ¿no? Debemos decir que en cuanto a la deficiencia de vitamina D no existe un signo cutáneo específico para poder identificarlos. Casi todos ellos se manifiestan de manera indirecta y esto lo vamos a ver a que un déficit en este elemento pues se va a manifestar con retraso en el crecimiento del pelo, va a haber alteración en la reparación de la barrera cutánea como nosotros lo hemos visto en nuestros pacientes de dermatitis atópicas y también va a haber una alteración en la pigmentación. Las manifestaciones sistémicas van a ser las más importantes y generalmente los pacientes van a tener debilidad muscular y a la larga el signo clásico en los niños va a ser el desarrollo de raquitismo como lo podemos ver en estas fotos y en el caso de los adultos pues el desarrollo de osteomalacia pues que va a ser a condicionar afectación a nivel de la médula ósea y de los cuerpos óseos, ¿no? Al mismo tiempo hemos visto que la vitamina D influye en lo que es la inmunidad, así es que vamos a tener alteraciones en la inmunidad innata, va a estar suprimida y por lo mismo también se ha visto que tener bajos niveles de vitamina D, pues eso también está en controversia. Hay quienes dicen que puede aumentar el riesgo para el desarrollo de tumores malignos, sobre todo porque ya no hay un control estricto en cuanto a la proliferación celular. Los cánceres más asociados hasta ahorita es el cáncer de colon y el cáncer de próstata y pues también en condiciones de embarazo se ha visto que si una madre tiene adecuados niveles de vitamina D pues va a tener menos riesgo de preeclampsia. El tratamiento de sustitución se tiene que hacer con la vitamina D3, que es la que consumimos en los alimentos y que es la de mayor peso molecular, y se puede realizar cuando los niveles estén por debajo de 30 nanogramos sobre mililitro. Los consumos diarios al día también van a variar de acuerdo a la fuente que ustedes revisen. La OMS dice una cosa, hay reviews y consensos mundiales que dicen otras. En general se había visto que se había recomendado hasta el año 2016 que el consumo diario fuera de 400 unidades al día. Después de este año, ya cerca de 2018, se tuvo que hacer pues una reestructuración en esta recomendación debido a que se veía que 400 unidades al día no eran suficientes y que muchos países, sobre todo los nórdicos y los europeos, tenían esta déficit. Pero bueno, pues ahí sabemos que también la latitud, el clima, el sol y todo eso, sus largos periodos de invierno, etcétera, influyen mucho en el consumo y en la activación diaria de esta vitamina. Así es que pues se trató de estandarizar a nivel mundial y se incrementaron de que fuera la recomendación de 400 a 800 unidades al día. Y pues en general la OMS te dice que puedes darlo en en este rango siempre y cuando no supere las dosis máximas por edad. Hasta los 18 años se recomiendan máximo 1,000 unidades al día y más de 18 años se ha visto que se pueden consumir entre 2,000 y 4,000 unidades también al día. Entonces no hay una
una medida o un aporte por peso, solamente por edad, y pues si estamos en estos rangos va a ser seguro. En el caso de deficiencia o insuficiencia, nosotros podemos manejar una dosis inicial con megadosis que pueden ir desde los 20,000 hasta las 50,000 unidades al día. Y es solamente el consumo una vez a la semana por 6 a 8 semanas. Y una vez que dejemos de dar estas megadosis, podemos dar ese tratamiento de mantenimiento, ahora sí de acuerdo a su edad, ya sean entre 400, 600 o incluso máximo 800 unidades al día. Se sugiere que si los pacientes tienen deficiencia, o sea, menos de 20 o menos de 15 en nanogramos sobre mililitros, se agregue también 1 gramo de calcio, porque seguramente el metabolismo de este elemento también está alterado. Otros esquemas, les digo que hay reportados de manera general, te dicen que el consumo, no importando si son niños o adultos, puede ir de 800 a 1000 unidades al día. Ya vimos que no supera las dosis máximas y pues esto ya se los había puesto en la diapositiva previa, ¿no? Nosotros ahorita en México de lo que más tenemos es esta de 4000 unidades, que pues sí sería como dosis ideal para los adultos como dosis tope, pero no para los niños. Hablando de la vitamina E se conoce como tocoferol. Sus fuentes principales son pues casi todos los alimentos. Te dice que es muy raro que un paciente tenga deficiencia de vitamina E porque pues están en todos los grupos de alimentos. Su principal función va a ser una función antioxidante y va a ayudar en la homeostasis celular. ¿Qué nos puede condicionar una deficiencia o baja en los niveles de vitamina E? Pues sobre todo enfermedades como la colestasis o las pancreatitis, porque eso van a condicionar que haya poca secreción de líquidos tanto biliares como pancreáticos y ellos son muy importantes para que se pueda absorber esta vitamina. Entonces, padecimientos como estos sí requieren una suplementación y pues nosotros lo hemos visto en los pacientes de cirugía y los de gastro, ¿no? Que son colestásicos y que muchos de ellos tienen suplementación con esta vitamina, ¿no? Otros padecimientos, pues la mala absorción intestinal. Los valores normales también aquí se los pongo para que los tengan pues como un acordeón y cuando se lleguen a requerir sepan en cuánto deben andar de acuerdo al grupo de edad y se recomienda que se debe suplementar si existe una concentración menor a 3 miligramos sobre litro. ¿Cómo lo vamos a medir? Pues pidiendo los niveles de vitamina E en suero también a través del método Clement. Las manifestaciones clínicas, pues a nivel cutáneo no tenemos manifestaciones específicas del déficit de vitamina E, sin embargo a nivel sistémico hay muchas otras cosas que pueden implicar su deficiencia como la oftalmoplejía, generar sobre todo cambios como la tosis, tener retinopatías pigmentarias y a nivel musculoesquelético pues sobre todo es debilidad, ¿no? Arreflexia y pues también te dicen que ataxia. ¿Cómo se debe suplementar? Pues ahí está, si son niños de 200 a 300 miligramos por día y si son adultos de 800 a 1000 miligramos por día y el tiempo no está definido. Es por eso que lo podemos ver que se consume de manera crónica, sobre todo en los pacientes que sí llegan a requerir su sustitución. Como ustedes pueden ver aquí, la vitamina E, aunque también se ha visto que es un cofactor enzimático, pues no se recomienda en ninguna de las fuentes que se consuma de manera diaria y muchos de los médicos a veces la indican a los niños como para reforzar defensas, sobre todo según estos respiratorias. Hablando de la vitamina K, también tenemos dos isoformas, la vitamina K1 que se conoce como fitonadiona y la vitamina K2 que es la manquinona. Debemos decir que de la vitamina K1 su principal fuente va a ser la dieta y en el caso de la vitamina K número 2 pues generalmente se va a producir a nivel intestinal por las bacterias que colonizan al colon de manera pues saprófita. Entonces debemos tener una adecuada flora intestinal para poder producirla de manera eficiente, ¿no? Hablando específicamente de cada una de ellas y sus fuentes de aporte, vemos como de la K1, el 50% de esta vitamina pues se va a obtener de las verduras que son de color verde y las carnes. Y la vitamina K2, como les decía, la fermentación de esos alimentos a nivel del colon y pues ambas en conjunto van a sumar el total de vitamina K que tengamos en el cuerpo. Sabemos que su principal función pues va a participar en lo que son los procesos de homeostasis y coagulación y pues por lo tanto se va a implicar en la síntesis a nivel hepático de los factores K dependientes como de la proteína C y S. ¿Qué nos puede condicionar una disminución en la vitamina K? Pues el consumo crónico de antibióticos de amplio espectro, sobre todo por la destrucción o alteración de la microbiota del colon, enfermedades que condicionen mala absorción, hepatopatías porque se altera la síntesis
pues, ¿no? De proteínas que intervienen en la coagulación, padecimientos muy específicos, sobre todo a nivel gastrointestinal o de la vía biliar, fibrosis quística o incluso una ingesta inadecuada, sobre todo, por ejemplo, de carnes, ¿no? ¿Cómo vamos a poder medirla? Pues en este caso se tiene que hacer de manera pues indirecta, por lo general es que lo pedimos así, a través de los tiempos de coagulación, específicamente el TP y el INR, y pues también deben saber que se pueden pedir los niveles directos de vitamina K en suero o plasma, pero pues eso es mucho más raro, ¿no? Entonces, los valores que yo aquí les pongo, perdón, aquí el error es menores de 18 años de 0.1 a 2.2 y mayores de 18 años de 5.5 a 17 microgramos sobre el litro. De manifestaciones cutáneas generalmente vamos a ver la presencia de púrpura y equimosis y el impacto sistémico va a ser mayor. En el caso de los niños, pues sabemos que puede condicionar la enfermedad hemorrágica del recién nacido y pues para eso existen guías de práctica clínica que nos dice qué debemos hacer dentro del protocolo al recibir a un niño cuando nace y pues esto es el aporte de vitamina K intramuscular previniendo esta patología. Les puse en este recuadro abajo para que consideremos, sobre todo cuando tengamos a un recién nacido o vayamos a recibir a un niño, pues que la debemos interrogar y preguntar a la madre si tuvo consumo de este tipo de medicamentos durante su embarazo, porque nos puede condicionar su depresión y por lo tanto con mayor razón se tiene que poner la vitamina K profiláctica, ¿no? La warfarina, todos los que son anticonvulsivantes, las cefalosporinas, incluso los salicilatos y la rifampicina son de las causas que pueden condicionar que un bebé desarrolle la enfermedad hemorrágica. ¿Cómo se sustituye? Bueno, pues evidenciando prolongación de los tiempos de coagulación y se administra de manera siempre intramuscular. Ahí están las dosis de acuerdo a la edad, neonatos de 0.5 miligramos subcutáneo o IM, los niños de 2 miligramos y los adultos de 5 a 10 miligramos. Otras opciones cuando no tengamos vitamina K como tal, pues se puede administrar plasma fresco congelado porque sabemos que nos aporta factores de la coagulación K dependientes y pues ahí les pongo nunca administrarlo de manera IV porque pues no es lo más correcto y van a condicionar flebitis. Pasando a la vitamina C, conocida como ácido ascórbico, sabemos que su deficiencia nos condiciona una enfermedad que se conoce como escorbuto. La vitamina C, como todos sabemos, lo vamos a obtener de alimentos cítricos, sobre todo que sean frescos, ¿no? Sus funciones van a ser pues enzimáticas, antioxidantes, va a participar en la absorción del hierro, en el metabolismo de los folatos y también en la formación de colágeno. Condiciones como el alcoholismo crónico, el consumo de drogas, una ingesta inadecuada de alimentos cítricos o que tengamos pacientes que tienen padecimientos crónicos que condicionan aumento en el metabolismo como una fiebre persistente o los fenómenos de diarrea, nos van a llevar también a un déficit de vitamina C. Se pueden solicitar sus niveles de manera directa en plasma y pues aquí les pongo la tabla para que vean cuál es el valor referido a cualquier edad que va de 0.6 a 2 miligramos sobre decilitro y se recomienda que si tenemos valores menores a 0.3 hagamos una sustitución o restitución de este elemento, ¿no? A nivel cutáneo o mucocutáneo, principalmente vamos a ver pacientes con gingivitis, como vemos en esta imagen, va a haber una fragilidad capilar, con el desarrollo fácil de petequias o equimosis, vamos a tener una hiperkeratosis folicular y la presencia de estos pelos enroscados que vemos aquí que se describen como pelos en sacacorchos. Incluso los pacientes van a tener tendencia al eritema y a la hemorragia perifolicular como lo vemos aquí. Una baja en la vitamina C va a impactar también de manera directa en la cicatrización y eso debido a que sus niveles bajos van a también alterar la síntesis de colágeno. Entonces, pues eso no nos va a ayudar. A nivel sistémico, pues las hemorragias pueden ser a nivel de otras zonas como son las mucosas, sobre todo a nivel de las encías y va a condicionar un aflojamiento de las piezas dentales, como lo vemos aquí, además de que va a condicionar artralgia, edema en las articulaciones y fragilidad capilar que nosotros vamos a poder demostrar, como vemos en la imagen de abajo, con un test, que es el test, un test de presión, que se llama test capilar de Rumpel-Lide. Y se considera positivo si obtienes más de 20 petequias en 2.5 centímetros cuadrados después de hacer una presión o más de 30 petequias si el área examinada es de 10 centímetros cuadrados. Esta prueba de Rumpel-Lide es la que conocemos típicamente como la prueba del torniquete y lo que tenemos que hacer es insuflar el baumanómetro
hasta llegar a una presión intermedia entre lo que sea la sistólica y la diastólica del paciente, dejarlo ahí apretado por 5 minutos, desinflarlo y una vez que lo quitas, tienes que esperar a que la piel se recupere, tome color y vas a evidenciar ahí la presencia de petequias si es que el paciente tiene fragilidad capilar, ¿no? ¿Cómo se suplementa la vitamina C? Pues de acuerdo al grupo de edad, ahí está en niños de 100 a 300 miligramos por día y se divide en 2 dosis y en el caso de los adultos de 200 a 800 miligramos al día. Y ahorita mucho también lo estamos consumiendo por la pandemia, sabemos que las presentaciones más típicas vienen de 1 a 2 gramos, entonces cuidado porque aquí ya de acuerdo al grupo de edad es lo que ustedes deberían de tomar, ¿no? Y por practicidad sería pues 1 gramo al día, aunque con media tableta debería de ser suficiente. Vamos a pasar al complejo B. Mucho de esto van a ver que las manifestaciones mucocutáneas van a ser las mismas, entonces nos vamos a ir más rápido porque pues sí es algo largo. Y pues básicamente lo que tenemos que ubicar es cómo se llama la vitamina y qué enfermedad nos puede producir, ¿no? Los valores también que aquí les pongo y las suplementaciones, pues no se lo aprendan, eso lo vamos a checar cuando lo requiramos. El punto es solamente sospecharlo. La vitamina B1 se conoce como tiamina, y su déficit va a condicionar una enfermedad que se llama beriberi y va a haber 2 variantes, tanto el beriberi húmedo como el seco, dependiendo de la repercusión sistémica. Las fuentes de vitamina B1, como ahí les pongo, son las levaduras, los cereales, la carne, el huevo, el hígado y múltiples verduras, no importando si son verdes o no. Y van a ver que todas las vitaminas B van a ser principalmente cofactores de metabolismo, van a ser cofactores enzimáticos, en este caso principalmente para el metabolismo de las macromoléculas. Ahí les puse carbohidratos, lípidos y aminoácidos ramificados, así como también pues para el metabolismo del piruvato. En un paciente que consuma alcohol, que tenga un vómito o una hiperemesis como son las hiperemesis gravídicas, que haga ayunos prolongados, que tenga aporte de alimentos a través de nutrición parenteral por meses o que padezcan enfermedades crónicas, sobre todo de tipo linfoproliferativo, van a tener un déficit de vitamina B1. Sus valores se pueden medir solicitando el difosfato de tiamina, que es la forma activa de este elemento en la sangre total o incluso de manera directa en los eritrocitos. Y a nivel mucocutáneo nos va a dar un edema, sobre todo en extremidades inferiores, que va a condicionar fragilidad de estas superficies afectadas y va a condicionar que el paciente desarrolle fisuras de manera muy fácil. Además de afectaciones a nivel de cavidad oral, como va a ser la glositis, puede haber quelitis e incluso dolor en esa lengua y que se conoce como glosodinia. Aquí les pongo las 2 variantes del beriberi, tanto el seco como el húmedo. Sabemos que el húmedo va a ser un cuadro en el cual va a haber edema de las extremidades inferiores y esto va a ser secundario, que va a tener esta deficiencia una repercusión a nivel cardíaco y va a condicionar un alto gasto que pues no va a ser eficiente su eliminación en este organismo y va a tender a acumular ese líquido en extremidades inferiores. Fue como la foto que les enseñé en la diapositiva previa. Y a diferencia, el beriberi seco es el que vamos a tener pues un paciente pues más caquético, ¿no? Por esta deficiencia y que va a condicionar también alteración neurológica. La vitamina B ya saben que participa también en la estabilización de la membrana, entonces si la tenemos deficiente, sobre todo esta B1, pues nos va a provocar neuropatías, sobre todo de origen tanto sensitivo motor y incluso pues algunos movimientos anormales que se pueden ver más en los ojos como nistagmos. Está asociado a estos 2 padecimientos el síndrome de Korsakoff, que consiste en la presencia de apnesia y la neuropatía periférica, y esto va más con el beriberi seco, y la encefalopatía de Wernicke, que está más asociada a los pacientes que tienen ya inestabilidad hemodinámica asociada a un beriberi húmedo. La sustitución se va a realizar si el paciente tiene niveles de vitamina B1 por debajo de 70 nanomoles por litro y aquí están las dosis y cómo se debe de aplicar, ¿no? Y se puede dar tanto intravenoso como vía oral. Sin embargo, pues la vía oral es mucho más lenta. En cuanto a la vitamina B2, que se conoce como riboflavina o lactoflavina, sabemos que principalmente se va a obtener de la leche. Otros alimentos que nos la aportan son las levaduras, los cereales, la carne, el huevo, el hígado y las verduras. Vean cómo vienen como de la mano con lo que dijimos en la vitamina B1, pero esta se va a diferenciar de la primera en que la leche va a ser su principal aporte, ¿no? Va a participar en funciones de óxido de reducción a nivel intracelular y a lo mismo que la vitamina B1, una condición de alcoholismo,
mala absorción, alteraciones endocrinas. Se ha visto que la fototerapia en los recién nacidos condiciona un déficit en la vitamina B2 e infecciones crónicas, sobre todo respiratorias, algunos fármacos también, ¿no? Y estos son los valores con los cuales vamos a suplementar. Si están debajo o cercano a 1 microgramo sobre litro, pues hay que dar aporte específico de vitamina B2. Les voy a mandar otro link porque ya se terminó el tiempo.